Shalom, shalom para los que van a ver después esta grabación. Estamos en un nuevo tema y pues este tema también es un tema muy interesante y vamos a hablar acerca de los mandamientos vigentes. ¿Cuáles son los mandamientos vigentes hoy en día, en este tiempo? Y lo que hoy todavía tenemos que guardar. Porque, pues claro, no vamos a hablar sobre todos los mandamientos, sino más bien entender cada uno de nosotros cómo puede distinguirlos y cómo podemos entenderlos y vamos a dar una idea general para entender cuáles son todavía hoy y cuáles no son, para que cada uno después lo podamos entender, tanto. Sin embargo, esta lista está en internet y pues se pueden encontrar ahí todos los mandamientos. Pero antes que nada, vamos a hacer una oración y poner este tiempo delante del Eterno porque, claro, necesitamos su guía. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba, gracias por que tú nos diste tu palabra. Gracias porque tú nos estás hablando a través de tu palabra. Gracias porque tenemos este privilegio de tenerla en nuestras manos y nuestras casas. Y gracias porque en un tiempo como este tú nos estás revelando la verdad de tu palabra y la verdad de cómo tú dejaste las cosas y cómo tú las escritas, porque estamos viendo también en el idioma en las cuales fueron escritas, en el hebreo. Y esto nos ayuda porque nos está abriendo la mente para entender tus pensamientos, para entender el concepto de las cosas. Y gracias porque a través de la Torá nosotros podemos entender también lo que los apóstoles están escribiendo en el Brit Hadashah, porque la Torá es la base, es el fundamento de todo lo que está escrito, todo se basa en esto. Y nosotros te agradecemos porque a través de tu Rúa nos estás mostrando, nos estás revelando las cosas más profundas y cómo están las cosas. Gracias, Abba. Por favor, te suplicamos que sea tu Rúa guiándonos, que sea tu Rúa hablando por boca nuestra, que no sea palabra de hombres y que tú mismo a través de tu Rúa puedes ayudar para que podamos entender. Gracias, Abba. Te agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve, amén. Y pues hasta ahora hemos pues entendido qué es la Torah, que la Torah es la instrucción y pues que no significa ley. Ya hemos hecho un tema sobre la Torah y pues quien no la vi, no lo vio, aquí está en el canal de Ocean Europa. Y hemos hablado abundantemente sobre esto, explicando que la Torah no es ley, sino más bien es una enseñanza, es la instrucción que el Eterno nos ha dado. En Mateo 23 vemos que dice: pobres de ustedes, escribas y perushim hipócritas, que diezman en la mente el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes de la Torá: la justicia, la compasión
y la verdad. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellos. Vemos que hay que, pues, tener en cuenta de que y entender claro esto, ¿no? Como lo estábamos diciendo, que la Torah, pues, no es la ley y tampoco no, la Torah no son solamente los mandamientos, sino que es más allá. Y ahora hemos visto lo que Yeshua ha dicho acerca de lo más importante de la Torah, que es la misericordia, la justicia y la fe, la emuná, ¿no? La gesed, que es la misericordia, la justicia, tzedakah, y la fe, la emuná. Y esto es lo más importante que le dije a los fariseos, los cuales ellos, dice, habían olvidado. Entonces, como vemos en la Torah, desde Adán viene la misericordia. Y nosotros viendo su bondad, vemos como Adonai ha perdonado los pecados desde el principio. O sea, vemos que el Eterno dio su perdón desde el principio. No es que su perdón vino solamente de cuando vino Yeshua, hizo el sacrificio que él hizo. La Torah, hay que entender que es todo esto, pero dentro de la Torah es muy importante entender que hay el amor y la gracia de Adonai también, como lo hemos visto de la gracia en el tema pasado. Entonces podemos ver cómo aparece la gracia y de dónde viene y que junto a ellos, ¿no? A todo, ¿qué más podemos ver en la Torah? Pues podemos ver la justicia. Vemos aquí también que los patriarcas a los cuales se le dio todo porque Abba quiso darles y que era lo perfectamente establecido por él. Y vemos como la base de todo esto es la emuná. Entonces, así es que la Torah es esto, pero se extiende a mucho más temas para formar un todo. El problema es que muchos sacan esto de contexto y pues dicen que la Torah son solo los mandamientos, pero esto no es así. En la Torah están los mandamientos, que esto es cierto, pero la Torah no son solo los mandamientos. Entonces, esto es muy importante que entendamos muy bien, que entendamos muy bien esta parte. Entender que qué cosa es la Torah, porque hoy para nosotros es nuestra forma de vida, la forma en que nosotros tenemos que guiarnos. Y esto es lo que tenemos que hacer como está escrito y vivir conforme a ello. En muchas diferentes historias están escritas todas estas cosas, ¿no? Historias que encontramos, empezando de Bereshit. ¿Por qué esto? Para que podamos entender qué es lo que le agrada al Eterno y cómo nosotros como humanos podemos y tenemos acerca de Él, o sea, como que tenemos, que Él, qué cosa Él nos puede dar y qué cosa podemos hacer, ¿no? En su presencia y cómo podemos acercarnos también a Él.
Y todas las historias dentro de la Torah son propio para que podamos aprender a vivir como Él quiere. Y de hecho, apóstolo Pablo lo dice. Esto, pero dentro de la Torah sabemos que existen mandamientos y estos mandamientos son desde el principio y que estos mandamientos lo vemos que van apareciendo mano de diferentes maneras. Ahora, hubo un sabio llamado Maimónides. Y Maimónides era un judío que escribió algunos buenos escritos, buenos libros. Bueno, el lado malo de ello es que él no creó en Yeshua, pero todo lo demás, lo que él enseña referente a Mashiach dentro del judaísmo está bien. En general, se ven muchas cosas muy buenas dentro del judaísmo, pero referente al Mashiach, esto pues, como le ha sido vendado a los ojos, pues no lo entienden, porque ellos están vendados, ¿no? Sobre este tema. No todos, gracias al Eterno, que ya se están despertando, el Eterno ya está quitando esta venda de los ojos. Pero entonces, este Maimónides era un doctor, era alguien estudioso que estuvo en lugares importantes y que se dio cuenta que al pueblo le faltaba de cierta forma el rumbo. Entonces, cuando que él estuvo, ¿no? En esta circunstancia, hizo un libro que se llama El libro de los descarriados. En este libro poniendo en orden todas las cosas que ya se sabían y que debemos de hacer. Y esto es lo que nosotros somos, esto es lo que nosotros creemos. Y él empezó a cuadrar algunas cosas. Y pues al escudriñar la escritura dijo él que ha encontrado 613 mandamientos. Así que él dedujo y hizo el conteo de que hay 613 mandamientos. Y esto tiene un porqué, si es así, pero hay algunos que pues a lo mejor uno puede decir, bueno, es que esto ya se está repitiendo, esto ya está en otra parte, de una otra manera, o parece que es lo mismo, que pues aparece, ¿no? En otro lado. El punto es que no sabemos si son o no son 613 o si la cuenta está mal, simplemente es que lo Maimónides lo hizo esta cuenta y él vio que son 613. Y estos mandamientos los podemos encontrar en la Torá, en los primeros 5 libros de la Escritura, que pues muchos conocen como Pentateuco. Y también sabemos que ya pues hemos comentado, ¿no? Que al Tanakh dentro del judaísmo también se le puede llamar todo como Torah, porque a veces cuando, por ejemplo, los discípulos de Yeshua dicen, es que en la Torah dice, y pues obviamente no se referían solamente a los 5 primeros libros, sino también a los profetas y a los escritos. No, porque uno dice, pues, ¿dónde está? No, porque esto está en la Torah, pero yo no lo encuentro, ¿no? Porque ellos, y se puede decir a la Torah también a los profetas y a los escritos. Entonces, al ver esto, comprendemos que es la Torah y que cuando está hablando de ella, puede estar hablando de todo lo que está escrito, pues todo es para nuestra guianza. Y lo cual también se habla dentro del Brit Hadashah, dentro del nuevo pacto. Y dentro de estos 613
13 mandamientos, hay algunos que hoy ya no podemos guardar. Y pues esto es lo interesante, hay que saber que sí y que no guardar y cómo diferenciar cuáles son y cómo son los mandamientos y aún cómo separarlos y cómo entenderlos. Y esto es lo que vamos a hacer en este tema. Porque luego, ¿por qué todos preguntan cómo es que este mandamiento es y cómo... cuál es la relación con el otro, porque cuando uno trata de enseñar, pues salen dudas, entonces tenemos que entenderlos. Y esta lista de los 613 mandamientos, de los cuales, pues como le estaba comentando, no vamos a hablar de toda esta lista, porque sin embargo está en el internet y pueden ir desglosando cada uno. Podemos ver que se pueden ordenar por diferentes grupos, por decirlo así. Las diferentes áreas de estos mandamientos o por orden en el que van apareciendo desde Bereshit a Devarim, desde Génesis a Deuteronomio. Y dentro de los 5 libros, desde Bereshit a Devarim, aparecen todos estos mandamientos. No es de que en las tablas escribieron tal cual estos 613 mandamientos. Hay que aclarar esto, pues dicen algunos, no, pero solamente son 10 mandamientos. ¿Dónde aparecieron todos estos? Pues desde Bereshit hasta Devarim. Toda esta lista, ¿no? De mandamientos. Entonces, pues yo te pregunto, dentro de esto, ¿cuál es el primer mandamiento para todos? Fructifíquense y multiplíquense. Exacto, Miguel. Porque, por ejemplo, no comerás del fruto del árbol, no es tu mandamiento para todos. Que fue para este momento, para Adán y Java. Y antes, pues dijo este mandamiento que dijo nuestro amado Midael, ¿no? Es el primer mandamiento que aparece en la Torah, es fructifíquense y multiplíquense. Por esto, no podemos decir que la Torah, los mandamientos fueron dados solamente a partir de Moshe, porque todo ese tiempo ya había habido mandamientos. Eterno fue diciendo y guiando cómo hacerlos o especificando otras cosas con respecto a algunos de ellos. Porque si nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo es que Caín y Abel sabía hacer sacrificios de animales? Si todavía no estaba la Torá, uno piensa. Pues porque los conceptos de la Torá ya estaban. Fue cuando vino Moshe que el Eterno lo dio por escrito, pero la Torá, se podemos decir así, fue verbalmente, ¿no? Se estaba transmitiendo. De hecho, si nosotros vemos, como estamos viendo y hemos visto dentro de cada parashá que hemos estudiado, hasta ahora vimos que Adonai dijo de Abraham, utilizando esta palabra, porque él observó, él sabía que Abraham observó y va a observar su Toratai, su Torah. La Torah utiliza exactamente esta palabra de Torah. O cuando vemos a Moshe, que lo vimos en esta parasha pasada, que Moshe enseñaba las leyes, los preceptos, los decretos
enseñaba la Torá, los mandamientos, pero ¿cómo es que si todavía no estaba la Torá, cómo él enseñaba todo esto? Porque la Torá existió desde siempre. ¿Cómo es que Noé sabía cuáles son los animales limpios, cuáles no son? Porque la Torá existía, el Eterno les estaba enseñando y ellos enseñaban a cada uno, a su generación, a su descendencia, todos estos mandamientos. ¿Por qué existen estos mandamientos? ¿Y para qué nos sirve en sí toda la Torá? La palabra Torá en hebreo se escribe de esta forma, ¿no? Tav, Vav, Resh y Ei. Y sabemos que en hebreo cada letra tiene un valor numérico. La consonante Tav tiene el valor de 400. La Vav 6, la E 5 y la Resh 200. Entonces, en total sería 611. Y este es su valor o su peso gemátrico. Hay algunas palabras, pero una más importante es que vale exactamente lo mismo, que es, por ejemplo, Girat, como lo vemos en la diapositiva. Y esta palabra significa temor de. Girat Adonai es el temor de Adonai. Y vemos que cómo se escribe con la Yud, Resh, Aleph y Tav. Y la Yud tiene valor numérico 10, Resh 200, Aleph 1 y Tav 400. Y se lo sumamos, ¿qué nos va a mostrar la Torah si lo contamos cuánto vale? 611, vale 611. Es el mismo valor numérico del temor de Adonai. ¿Y por qué? Porque la Torah nos va a llevar a conocer y tener realmente el temor de Adonai. Por esto vemos que Yeshua dijo que no ha venido a abrogar la Torah, sino a cumplirla. Dice, no pase, en Mateo 5:17, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Por esto es lo que te va a dar el temor de Adonai. La Torah nos va a llevar al temor de Adonai. ¿Cómo? Pues entendiendo todo lo que está escrito y nunca dejando lo más importante, que es el amor, la misericordia, la justicia, que son cosas que tenemos que hacer para el Eterno. Pero dentro de esto, de estos 613 mandamientos, hoy por hoy los rabinos dicen que solamente están vigentes 369, casi la mitad. Y de estos 369 mandamientos, también hay varios que solamente no los pueden cumplir aquellos que no estamos o no tenemos ciertas cosas. Por ejemplo, si tenemos una casa donde tienes terraza y donde hay un lugar, dice que tienes que tener una barda para que nadie se pueda caer ahí. Y dice, pondrás un cerco si tu casa está a cierta altura. En Deuteronomio 22 versículo 8 dice, cuando edifiques una casa nueva,
edificarás un parapeto bajo alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte. Pero si tu casa no es así, no tienes que guardar este mandamiento, aunque este ya existía. O sea, esto no se aplica en esta situación. Como cuando, dice Vanessa, no tenemos hijos o esposo, exactamente. O sea, si uno no tiene que guardar los mandamientos que son sobre el marido, sobre la esposa, los hijos y pues todo lo demás. Así es. Y hay varios mandamientos de este tipo. Por ejemplo, a lo mejor el mandamiento que dice que si has hecho una promesa, que la cumples, pero si no has hecho ninguna promesa, pues no hay nada que cumplir. Entonces, esto no es un mandamiento que tienes que cumplir tú. Y así hay otros más. Y entonces hay mandamientos que por alguna situación como las anteriores que hemos hablado no se aplican o viéndolo de esta manera hay varios mandamientos que pues en la actualidad no se pueden aplicar o algunos que no todas las personas pueden guardar. Entonces podríamos decir que quedaría una lista de 270 mandamientos o preceptos que todos podríamos guardar en el día de hoy. Pero recordamos siempre que este es conforme a la lista de Maimónides. Y esto es para marcar un orden. Por esto que nosotros lo ponemos. Y pues ahora vamos a explicar por qué de estos mandamientos. Y Amanda Esme nos va a hablar de quién deben guardar los mandamientos. Amanda Esme. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Shalom, amados, bendiciones. Bueno, vamos a ver quiénes deben guardar los mandamientos. Conforme lo que los sabios comentan, pues vemos que los que deben guardar los mandamientos es todo israelita, y hay tres tipos de personas, ¿no? Que son judíos, los israelíes y los israelitas, esto para no confundirse, ¿no? Los judíos, pues sabemos, son la tribu de Judá, y los israelíes son los que viven en Israel o nacieron en Israel, ¿no? O sea, como sea, naturalizados, lo que sea. Y los israelitas son los que son parte de las 12 tribus de Israel, ajá, conforme a la escritura, conforme a la Biblia. O sea, en donde quiera que se encuentren en el mundo, son parte de esas 12 tribus. Bueno, que hoy día se sabe que no todos los que viven en Israel, pues son israelitas, sino que israelíes. Tanto que pues hay musulmanes también israelíes, perdón, musulmanes israelíes. Y viven allí en Israel y hay diferentes tipos de religiones y diferentes tipos de preferencias sexuales y de todo tipo de pensamientos, ¿no? Ya no todo es como que el israelita de la Biblia que conforme a la Torah, para que no se confunda esta explicación, ¿no? Y por esto dice la palabra que ningún brujo, ninguna prostituta sea parte de tu pueblo. Entonces, en Deuteronomio, en Devarim 18, 10 al 12, dice, no se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Un adivino, un agorero, un sortilego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas o espíritus, o uno que practique la necromancia. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai. Y a causa de estas abominaciones, Adonai Soloim los está echando delante de ustedes. Después también vemos Devarim 23, 17 y 18, que dice, ninguna de las hijas de Israel
puede consagrarse para hacerse prostituta en el templo, ni puede consagrarse para hacerse prostituto en el templo ninguno de los hijos de Israel. No traerás las ganancias de una prostituta ni el precio de un perro sodomita a la asamblea de Adonai. Tu Elohim para ningún voto, de Adonai tu Elohim para ningún voto, porque aún ambos son abominaciones a Adonai tu Elohim. Entonces, ellos pueden decir que son parte del pueblo del Eterno. En aquel entonces, por ejemplo, ¿no? En este entonces que hablamos de estos versículos, podemos decir que si había una israelita prostituta o algo así, alguno de los otros ejemplos, el hombre prostituto o lo que haya sido, la bruja, el brujo, el que haya pasado al hijo o eso, no hay, porque dice que no son parte del pueblo, porque dice la palabra muy claro que ninguno de ellos será parte del pueblo. O sea, viven en el territorio, ¿sí? Pero no significa que son pueblo del Eterno. Y hay otros que queriendo entrar al pueblo por medio, por ejemplo, en este caso en el judaísmo, ¿no? Al pueblo, hablando del pueblo de Israel, del país, de la nacionalidad, ¿no? Hay muchos que por medio de querer judaizarse, pues tampoco han sido acogidos de la manera como en tiempos cuando la Torah había sido recién dada. En los que, bueno, el extranjero que quisiera ser parte del pueblo era aceptado por creer en Elohim, por seguir la Torah, los mandamientos. Y eso, pues en estos tiempos ha cambiado y ahora incluso pues hay costos altos que seguir para poder convertirse. Hay muchos trabas también, aunque tengan algunos dinero, no lo logran porque les piden demasiadas cosas que con pues con la cosa religiosa, ¿no? Más que la cosa que es la parte de la Torah y de seguir estas enseñanzas, pues esa parte les piden pues de todo eso de que tienen que leer el Zohar, que es que entender algunas cosas, de muchos libros, libros de hombres, ¿no? Lo que nos decía Shaulo, ¿no? Esa ley de los hombres. Ajá, de la que habla y que muchos la confunden con la Torah. Eso es lo que muchos buscan ahora hacer y pues que no es así, no es lo correcto, ¿no? Conforme a la escritura. Y por otro lado, incluso pues hay israelíes, aún judíos, que no creen en el Eterno y que no tienen ninguna relación con él. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que guardar los mandamientos? Aquellos que son pueblo del Eterno, los que creen en él, los que lo buscan. Y nosotros sabemos que somos su pueblo y somos considerados parte de su pueblo por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿desde qué edad se empieza a guardar los mandamientos? Bueno, una niña que tiene más de 12 años y un niño que tiene más de 13 años. Los sabios comentan que es porque en ese momento ellos ya son lo que tienen que ser. Ya están en ese tiempo. Ajá, por eso esa edad, pues normalmente se hace la celebración del Bar Mitzvah en caso de los varones y Bat Mitzvah en caso de las chicas, de las jovencitas. Y pues de ahí el nombre que significa hijo del mandamiento, hijo del precepto, hijo de la mitzvah. Ajá. Bar, hijo, mitzvah, mandamiento. Este periodo es cuando ellos tienen ya esa edad suficiente para poder tomar la decisión de guardar los mandamientos. Un momentito. Perdón. Sí. Bueno, entonces les decía que entonces a esta edad, cuando se hace el bar y el bat mitzvah, es cuando se toma esa responsabilidad. Ellos ya son lo suficientemente a su edad maduros para tomar esa decisión, si seguir
que seguir al Eterno, ¿no? Seguir y empezar a seguir los mandamientos, sin que el papá o la mamá le esté empujando o le esté diciendo, ¿no? Y bueno, los papás hacen una oración, me dicen, yo, Rey, te lo entrego, yo ya le he enseñado la Torá, ya, ya él ahorita quiere decidir que es su responsabilidad guardarla con tu ayuda. Y a partir de ese momento empiezan a ellos a hacer pues su carrera, ¿no? Como creyentes. Y así lo dice, así, o sea, así se le dice a los hijos porque tienen que tomar la decisión de sí mismos para guardar la Torah. Es por eso que oramos, para que ellos la quieran buscar sin que nosotros tengamos que presionarlos, para que ellos la amen y la deseen conocer Elohim y tengan esa relación con Elohim, para que cuando llegue esta edad, este tiempo, pues ellos puedan seguir sin que nadie les empuje. Y ellos también hasta esa edad tienen que saber cuáles son los mandamientos y qué es lo que el Eterno espera de ellos, ¿no? Me decía mi amiga, tengo una amiga aquí y tiene una niña de 5 años y la niña le decía hace unos días a su mamá, ya me sé los dos mandamientos, ¿no? Los dos primeros mandamientos ya me sé, pero no, todavía no me sé los demás, me faltan muchos, pero ¿cómo los voy a aprender? Estaba muy preocupada la niña, ¿cómo los voy a aprender? Y pues a su mamá le dijo, pues te los vamos a enseñar, vas a aprenderlos, pero ella ya estaba preocupada porque es que, ¿cómo voy a hacerlo si no puedo leer, no? Todavía. Y bueno, entonces vamos a ver que con los mandamientos, cómo vamos, o sea, qué hay con ellos y cuál tenemos que guardar. En toda la escritura, pues se usan varias palabras con respecto a este tema. Vamos a ver que hay una que es Torah. Vamos a ver a qué se refiere la Torah, la palabra Torah. Sabemos que, bueno, esta palabra, o más bien no solo la palabra, sino que es lo que envuelve a todas las instrucciones que el Eterno ha dado a los seres humanos para que sean su pueblo en general. A su pueblo se lo ha dado. ¿Y cómo se enseña a un hijo estos mandamientos, estos mitzvot? ¿Cómo se le enseña? Pues solamente diciéndole así como que pues, lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer o cómo se le enseña. Pues no, o sea, eso no se hace como una orden, ¿no? Sino contándoles, pero también dándoles el ejemplo, explicándoles. Hay que sí decirles, bueno, esto es por tu bien, esto no es por tu bien, el Eterno te dio a elegir, te dijo esto por tu bien y te dio a elegir entre el bien y el mal, pero el bien, obviamente, te lo está poniendo para que lo sigas, ¿no? Porque Él es el bien, Él es la bendición, es la vida, y Él te está dando por eso la Torah. Entonces, pero también hay que mostrarles cómo hacerlo. Dicen por allí, o se dice en todos lados, que la mejor forma de aprender algo es con el ejemplo, o de enseñar algo es con el ejemplo, y pues sí. Entonces también sirven las historias pedagógicas que bueno, que todos sabemos, que todos hemos aprendido una historia, un cuento de niños con moraleja, ¿no? Con alguna enseñanza. Y las historias siempre son muy buenas. Los libros con muchos, para los pequeños, por ejemplo, los libros con muchas imágenes, pues es bueno, ¿no? Que coloreen, que se graben como que esta imagen en la cabeza. Entonces, esto es muy bueno. Igual para los adultos, o sea, para los más grandes. Incluso, por ejemplo, ahorita ya ponen, he encontrado Biblias que tenemos de hecho una que es con cómics, ¿no? Porque son formas, a lo mejor no es la forma súper correcta, pero es una forma de que los niños se interesen por leer esas historias. Entonces así ya también van tomando como que después ya toman el libro que nosotros vemos a esta edad o que empezamos a ver desde más temprano, pero que ya estamos interesados en eso.
Y por esto es importante que contamos a los hijos historias que tengan una enseñanza con la moraleja, porque así, cuando ellos lo viven, cuando ellos lo ven, entonces se van a relacionar enseguida con esa enseñanza que se les ha dado. Ajá. Y, y es muy bueno porque esto se usa mucho, incluso nuestros hermanos Yudim, los judíos, usan mucho esta parte de los cuentos, ¿no? De los cuentos con moraleja y el Midrash, todas esas historias, ¿no? Em, la Torah, la enseñanza y, bueno, las instrucciones, todo el Tanaj y todo el Brit Hadashah, la enseñanza que nos está dando de cómo vivir, la enseñanza que nos está dando qué hacer, quién es Yeshua, o sea, nos da todo para poder entender toda la historia y de qué se trata. Porque Yeshua, por ejemplo, habló en parábolas. Y muchos dicen es que les hablan parábolas para que no, nos hablan parábolas para que no entendamos, ¿no? Pero no es así del todo, no es así. O sea, nos habló en parábolas y sí que cuando tienes el ruaj, las entiendes. ¿Por qué? Porque ahora entendemos quiénes son las dos casas de Israel. Ahora entendemos quién es el hijo pródigo, ahora entendemos quién, todo esto, ¿no? O sea, antes solamente se cataloga con el hijo que no quiere creer en la escritura, pero ahora sabemos exactamente a qué se estaba refiriendo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy bueno, muy importante. Y pues nos enseña todo. La escritura es un libro muy interesante, la Torah. Podemos ver que la Torah es la palabra de Adonai y que no son solo esos mandamientos que uno cree que, ay, te está haciendo así, tú, con el dedo, ¿no? Todo el tiempo te está mostrando. No, sino que es todo ese conjunto, todo lo que el Eterno nos está enseñando, pero también nos dice cómo nos va a inspirar, porque su palabra es viva e inspirada por Elohim, pero esa palabra nos inspira a nosotros para actuar también. Cuando la guardamos en nuestro corazón, nosotros vamos a seguirlo y vamos a estar inspirados por su amor, por su misericordia, por su verdad, para poder hacerlo, para poder vivir de esta manera. Y bueno, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, porque toda la escritura que ha sido inspirada por el Ruach de Adonai es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores e instruir en una vida justa. Instruir o disciplinar en una vida justa. Con el propósito de que el hombre de Elohim sea maduro e íntegro para toda buena obra. Y en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Elohim es viviente, mucho más eficiente y más aguda que una espada de doble filo, y penetra y separa el alma del espíritu, las articulaciones de la médula ósea de los huesos, y juzga los razonamientos y los consejos del corazón. Por eso cuando se enseñan a los hijos la palabra, la enseñanza, esa guianza penetra y va a mover al corazón del hijo. Y va a entrar. Y si la decimos sabios, ellos la van a tomar. Ajá. Hay muchos versículos que tratan de esto, pero pues vamos a ver también el Salmo 119. Las diferentes palabras, hay diferentes formas que se usan para Torah. Porque también es muy importante, por ejemplo, el Salmo 19:1 que está en la pantalla. Eh, a ver un momentito. Dice, bendecidos son los caminos. No, perdón. Bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torah de Adonai. Bueno, este salmo también sabemos que está inspirado para la Torah, ¿no?
Hay otra palabra importante que tenemos para que tratar y es mitzvot. Se me movió. Sí. Mandamientos, los mitzvot o mitzvah, mandamiento. Mitzvot, mandamientos. ¿Qué serían los mitzvot? Los mitzvot son la Torah. ¿Creen ustedes que son la Torah? ¿O son parte o son la Torah? ¿Qué dirían ustedes? No veo el chat, no sé si... ¿No? ¿No hay respuesta? Bueno. Yo digo que son parte porque, bueno, en la mañana no vi muy bien porque estaba ocupada, pero en un video del Roe David nos explicaba que son tres. Uno son los mitzvah y son otros dos que no recuerdo qué eran. Pero sí, o sea, ese era como el panorama que alcancé a ver. Vale. Bueno, los mitzvot no son la Torah. Los mitzvot se refiere a todos los mandamientos, las ordenanzas que el Eterno dio, porque hay diferentes grupos de mandamientos, como lo estás diciendo ahorita. Eh, em, ajá, hay diferentes grupos de mandamientos y ¿qué es lo que queremos tratar en este tema? Pues eso, para que podamos entenderlo. Es correcto decir que en la Torah hay mandamientos, pero no es correcto decir que los mandamientos son la Torah. La palabra mitzvot generalmente dentro del judaísmo se utiliza como buenas obras, buenas acciones. Cuando decimos guarda mandamientos, es como decir buenas obras. Eso es lo que dicen los rabinos. Por eso, cuando Pablo dice las buenas obras que Elohim ha preparado para ti de antemano, ¿de qué está hablando? De los mandamientos. La palabra mitzvah viene de la raíz tzavá. Bueno, un mandamiento es una ordenanza. ¿Y de qué palabra viene? No sé si está ahí. Sí está. Ah, sí, tzvá. Tzvá. Viene de la palabra orden. Pero no, de la palabra orden de mandar, ¿no? Es una orden. La palabra tzavá significa ordenar, construir, designar, encargar, encomendar, mandar, mandamiento. Y el Eterno dice en Shema Israel, los mandamientos que yo te he mandado hoy. Que sería algo como que te encargo, te delego. Y cuando dices, aquí está esto que yo te estoy encargando, que te estoy delegando, entonces, ¿qué significa? Dice también la palabra que al que más se le delega, más se le demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque se está confiando en esa persona. Entonces, estás confiando en esa persona que lo puede hacer, por eso le estás dando eso a hacer. Yo te mando, no solamente es ordenar o mandar para qué, porque es algo que tienes que hacer. O sea, es ese encargo, ¿no? O sea, si lo haces es porque eres capaz, eres apto para hacerlo, porque Elohim no te da algo que no puedes hacer, que no puedes soportar. Todo siempre cuando vemos ese versículo de que Elohim no te da algo más de lo que no puedes soportar o una carga más grande de la que puedas llevar, todo siempre, casi siempre lo usamos en ese tiempo en el que tenemos aflicciones, ¿no? De que no, es que no te da más de lo que no puedes soportar. Pero también tiene que ver en este tiempo, que no podemos, Él nunca nos va a dar nada
que nosotros no podamos hacer, que no podamos sobrepasar, que no podamos llevar, que no podamos cumplir. Cuando el Eterno te ha dicho, te mando, yo te ordeno y te encargo que hagas esto, lo está poniendo en ti, ya de antemano lo puso en ti. Y allí está, y lo puedes lograr, porque Él te ordenó que lo hagas, por eso lo puedes hacer, porque has sido designado y has sido hecho para eso. Entonces, es como decirle a un líder, pues te toca a ti hacer esto, te mando a hacer esto. Tienes, pues sí, te estoy encargando esto. Esa persona tiene que hacerlo porque es lo que le toca hacer. Por ejemplo, a un cónsul, a un enviado de un país, ¿no? Le toca hacer algo y por eso es que fue encargado, designado, porque está apto para eso. Sí, bueno, la palabra mitzvah también viene de otra raíz, que es metsuyi, que significa común, en cuestión de algo que tenemos en común. Bueno, por eso dicen los sabios que tiene que ver con unión, algo que nos une y algo que construye esa conexión. Ujú. Entonces, esto nos construye esta conexión. Por ejemplo, entre amigos, mientras más cosas se tienen en común, pues más nos une, ¿no? Y si nosotros tenemos esto en común con el Eterno, porque esto le gusta, entonces esto nos une más. Y bueno, pero con la persona con la cual se debe, por ejemplo, sí, con alguien que te casas o con alguien que pasas mucho tiempo, pues tienes que tener algo en común cuando se trata de amistad, porque, bueno, el objetivo de vida tiene que ser el mismo, ¿no? Si no, pues no tiene sentido que alguien vaya caminando con alguien que pues no va por el mismo lugar. Y, y esto es interesante aquí en donde hablamos de esa conexión, porque la Torah es Yeshua. Los mandamientos son algo que a él le gusta, pero hay algo que tenemos en esta parte, en el mundo ahorita, bueno, en el mundo me refiero a que aquí en este presente, que hay para hacer conexión con el Eterno. ¿Y quién es? El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es la Torah. Y al Ruach HaKodesh también, sin Ruach HaKodesh no podemos tener esa conexión con el Eterno. Entonces, los mandamientos tienen que ver con que a Él también le place que los llevemos. Por eso, pues, entre más hacemos los mandamientos, pues entonces nos acercamos más a Él y hacemos más de Él y tenemos más el fruto del Ruach. Tenemos más, ¿por qué? Porque tenemos ese dominio propio para cumplirlos. Entonces, el dominio propio nos ayuda a seguir teniendo los dones del Ruach y vamos teniendo más en común con Él. Entonces nos unimos y es como cuando dice, sean uno en mí como yo soy uno en el Abba. Entonces nos unimos a Él. Porque dice su palabra que sus mandamientos son fáciles y su yugo es ligero. Y bueno, si alguien dice que es difícil cumplir los mandamientos, pues es porque no es algo que esa persona tenga en sí misma. Porque pues no tiene mucho en común con el Eterno, ¿no? Pero sabemos que cuando lo empezamos a conocer y empezamos a caminar, empezamos a saber que sí, que no es en nuestra fuerza, sino que Él nos da su fuerza para poder cumplirlos, porque ya lo puso en nosotros. Esto es nuestro Ruach, que venimos de Él y que vamos a Él. Ese es el fin de todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a ir a Él? Pues con esta conexión. Los mandamientos en general son todas esas ordenanzas, todos esos encargos, ¿no? Eso pues ya, es lo que Él nos ha dado. Y esta palabra la podemos ver en el Salmo 119:6. Ahí encontramos todas las palabras que se usan para mandamiento. Y son 5 palabras que se usan
en la Torah para esto. En el versículo 6 dice, si nosotros guardamos sus mandamientos, no vamos a ser avergonzados. A ver, versículo 119:6, ahí lo tienen. Entonces no me avergonzaré cuando tenga respeto a todos tus mitzvot. Y bueno, ¿cómo es que no vamos a ser avergonzados? Porque muchos dicen, pues dirían, ¿no? O sea, o pensaría alguien así muy vano, cuando uno piensa en vano, eh, pues no, la mitad no me quiere, ¿no? No me quiere ni ver porque guardo los mandamientos. Pero guardando todos sus mandamientos, todas las buenas obras, todo lo que el Eterno nos encargó, pues para que estemos más en común con Él y nos parezcamos más a Él, entonces Él mismo se va a encargar de que no seamos avergonzados. Porque vamos a entender también que no es más importante si alguien allá afuera nos quiere o no, o si nos ven bien, o si nos ven religiosos, o si nos ven como nos vean. Entonces, bueno, dentro de los mitzvot hay 3 clasificaciones de los mandamientos que nos va a explicar nuestra amada Cris. Y vamos a empezar por el primero, amada Cris. Sí, pues a estas 3 clasificaciones, el primero es la clasificación de los hukim, estatutos. Son los decretos impuestos por Adonai y que por más que indaguemos, jamás lograremos penetrar en su entendimiento al 100%. Porque son estos mandamientos que simplemente, estos decretos que simplemente el Eterno es como decir, no, quiero que hagas esto. Y pues uno se pregunta por qué. Simplemente quiero que lo hagas, ¿no? Y yo estaba pensando en el que, pues ahora nosotros, ciertos mandamientos de esta forma, podemos pensar que es por esto o por X motivo, pero me imagino que en este tiempo no se podía entender, ¿no? Entonces, como por ejemplo, conforme a los judíos, esto de comer o no comer animales impuros, o sea, en este momento tal vez no se entendía por qué, pero nosotros podemos decir por qué nos hacen daño, por qué esto, por qué lo otro, pero es porque el Eterno lo diga, lo digo que no tenemos que hacerlo, no mezclar lana y lino. Nosotros hemos entendido algunas cosas del porqué o el mandamiento de la vaca roja, porque tiene que ver con Yeshua, pero ellos en ese momento no lo entendían de la vaca roja, por ejemplo, ¿no? Pero no es porque se puede dar una explicación exactamente, era solamente que el Eterno quería que se haga y quiere que lo hagamos, ¿no? Como lo de comer o no comer, todavía Él quiere que hagamos esto, no mezclar lana y lino. Entonces podemos entender, ¿no? Decir esto que sí, es por un motivo o un otro, aun si pues no se entendiera el motivo o el sentido, simplemente hay que obedecer. Si nosotros seguimos con el Salmo 119, 5, vemos que dice, sean dirigidos mis caminos a observar tus ordenanzas. Y en la Reina Valera dice que fueren mis caminos ordenados para guardar tus estatutos. Podríamos decir simplemente estatutos, simplemente guardar los estatutos porque Él quiere que lo hagamos. Es como si lo entendiéramos de esta manera. Todos mis caminos sean ordenados para ser lo que tú quieres.
sin necesidad de querer entenderlos, como en caso de los mandamientos que hemos dicho que son difíciles, ¿no? de entender, sino saber que el Eterno nos dijo que lo hiciéramos por su voluntad y que Él, aún en esto, nos da un beneficio. Hay un beneficio para el cuerpo, ¿no? Como los mandamientos de comer o no comer, de esto de separar el limpio de inmundo. Y un otro grupo es lo de mishpatim, juicios, mishpatim. Son reglamentos que aunque no hubiera existido la revelación de la Torá, las personas los hubieran hecho. O sea, que aunque el Eterno no hubiera escrito en el Sinaí sus mandamientos por ente la evolución de la humanidad, los hubieran hecho como reglas éticas, como por ejemplo no matarás, no robarás, no decir falso testimonio. Y todas estas leyes que pues ahora se pueden encontrar comúnmente en la constitución de los países o estados. Y esto es muy importante porque son leyes que el Eterno dio en la Torá. Y si uno revisa la constitución, va a ver esta parte de lo que ha escrito en la Torá. O sea, estas leyes están vigentes. Y aún uno dice que la Torah no es vigente porque vino Yeshua, sin embargo hay que cumplirlas porque están en la constitución de un estado, de un país. Y en Salmi o Tehilim 119, 7 dice: te agradeceré con un corazón sincero cuando haya aprendido los juicios de tu justicia. O como dice la Reina Valera, te exaltaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y Mishpatim, vemos que aquí dice de Mishpatim, dice Mishpatim Sidkeha, cioè tus justos juicios, tus juicios en justicia. Y esta palabra de Tzidkeha viene de la palabra de Tzedakah, de justicia, entonces en aspecto de amor. Se escucha en casos, por ejemplo, de dar tzedakah, que dádivas en amor. Y es muy interesante que estos mishpatim, ya sea les llamas juicios o leyes que el Eterno pone, son por amor. Porque sabe que esto nos conviene, aún como humanidad. Aún dentro del mundo se dice, la Constitución fue hecha por odio a la persona, pero no es así. Fue por el hombre, para que pues uno no se aprovechara uno del otro. Por esto también el rey David dijo, tú me lo diste por amor. Y aquellas personas que dicen que no guardar los mishpatim, entonces no entiende que es por amor. Y entonces podemos ver que los mishpatim son justos juicios que son en amor, en tzedakah, y son leyes, juicios que llevan a un juzgado a aquellos que los quebrantan. Porque estos juicios se tenían que llevar al Beit Din. Y el Beit Din, que pues se hizo como lo hemos visto ahora en la parashá, en Éxodo o Shemot 18, 14, esto después se establece más adelante como mandamiento en Deuteronomio 16, del 18 al 20, dice, ustedes nombrarán jueces
y oficiales para todas las puertas en las ciudades, que Adonai su Elohim les está dando tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. Justicia, solo justicia perseguirán para que vivan y hereden la tierra que Adonai su Elohim les está dando. Primero vemos cómo lo hemos visto en la parasha, como lo comenta Yetro a Moshe, pero después se establece como mandamiento en la escritura. Y estos mishpatim lo tenían que saber los jueces y los oficiales. Por esto vemos que en el tiempo ya cuando estaba Yeshua existía el Sanedrín y estaba ahí en el patio del templo, del monte del templo. Y Sanedrín significa sentarse juntos. Y pues su fin era impartir justicia conforme a la Torah, pues en el pueblo. Y había tribunales más pequeños que eran llamados Sanedrín Ketaná, pequeños Sanedrín. Y había después uno más pequeños con mucho menos personas. Y es importante esto porque siempre se puede llegar a esto, ¿no? Puede llegar gente que argumenta, ¿qué pasa con la ley de apedrear las personas según el pecado? Claro, ¿no? Por ejemplo, tenemos que apedrear las prostitutas en las calles hoy en día, ¿no? Visto que ya estás volviendo a la Torá. Y tú que guardas la Torá, tú que te bajaste de la gracia y ya estás viviendo según la ley. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apedrear a todos. Esto porque es, en líneas generales casi todos lo dicen, ¿no? Los que pues no entienden esta parte. La Torá es enseñanza. Y esta enseñanza tiene misbot. Y dentro de estos hay pues una rama que son los hukim. Son aquellas ordenanzas ordenadas, órdenes de leyes que tienen que pasar por el Beit Din. Y pues estas personas eran jueces, eran aquellos que pues dice la palabra, que iban a estar ahí juzgando. Y la Mishnah dice que para que para que los que no saben qué es la primera colección escrita de tradiciones judías orales que se conoce como la Torah oral. La Mishnah comenta que antes del cristianismo, antes del año 100, se crean estas dudas en las ciudades judías pues estaban estas dudas sobre la efectividad de la pena capital, la lapidación en general, de cómo actuar, porque la lapidación actuaba como un disuasivo útil. Pero posteriormente ellos desaconsejan su uso. Y la Mishnah habla de que un Sanedrín, esta reunión de justicia que dicta pena de muerte una vez cada 7 años, se llama destructivo. Y un rabino, Eleazar ben Azariah, dice que esto se extiende a un Sanedrín que pone pena de muerte aún una vez cada 70 años. Entonces, pensando en estos números y en estas cosas, realmente, ¿cuántos eran ejecutados? Y esta era la pena máxima, pero había veces que la gente lo hacía como un apedrear colectivo, pero esto no era correcto. ¿Por qué? Porque primero se tenía que llevar la gente al juzgado.
Y estos mandamientos de la pena capital pueden ser impuestos únicamente por el veredicto de un tribunal que era construido regularmente de 23 miembros que eran calificados y debía de haber un testimonio más confiable y convincente de al menos 2 testigos oculares que eran calificados del crimen y quien estaba viendo debe declarar que el culpable había sido advertido de la criminalidad y de las consecuencias de su proyecto. El culpable debía ser mayor de edad y en su sano juicio y debería demostrar que el delito se cometió por su voluntad propia y sin la ayuda del otro. Vemos que no era una cosa tan así superficial. Tanto que dice la Torah, cuando juzgas a tu hermano, tienes que juzgarlo con amor y misericordia. Y pues, ¿a quién se refería esto? A los jueces. Y después hay una otra categoría, la tercera, que son los mandamientos edot, que son de testimonio, porque significa testimonio. Son las órdenes que tienen como objetivo básico el dar testimonio del pacto entre Adonai y el pueblo de Israel. Para dar testimonio de quién es Adonai, como por ejemplo el guardar Shabbat y las fiestas que son para dar testimonio de que Él es Adonai. Y Salmo o Tehilim 119, 2 dice, bendecidos son aquellos que buscan sus testimonios, los que le buscan diligentemente con corazón sincero. O como dice la Reina Valera, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O Tehilim 119, del 9 al 14. Vamos a leer del 9. ¿Cómo puede el joven mantener puro su camino? Por guardarlo de acuerdo a tu palabra. Te busco con todo mi corazón, no me dejes desviarme de tus misbot. En mi corazón he guardado tus oráculos para no pecar contra ti. Bendito eres tú, Adonai. Enséñame tus ordenanzas. Con mi boca he proclamado todos los juicios de tu boca. Me he deleitado en el camino de tu instrucción más que en cualquier tipo de riqueza. El Salmo 119 se refiere prácticamente a todo lo que ya pues hemos hablado aquí y si leemos en el hebreo, vemos que encontramos que se refiere a todo esto. Tenemos que distinguir cada mandamiento y saber decir por qué y para qué es cada uno. Para dar testimonio de quién es Adonai. Por ejemplo, guardamos Shabbat, como estábamos diciendo, ¿no? Para dar testimonio de que Él es Adonai, Él es el creador, de que somos su pueblo. Como el diezmo también es un mandamiento edot. Reconocemos que Adonai es el dueño de todo. Y hay mandamientos que dan testimonio de quién somos, de por qué hacemos ciertas cosas, mandamientos entre hermanos, dar testimonio de cómo nos comportamos, pero hay otros que simplemente se tienen que hacer y basta. Y dentro de esto hay 2 tipos de mandamientos. Para Adonai, entre Adonai, una clasificación, 2 tipos de clasificaciones, ¿no? Estos mandamientos que son para Adonai y tú y tu prójimo. Y para Elohim es creer en Adonai
en esto, en lo que él dice, yo soy Adonai tu Elohim, saber de que él es Adonai Ejad. Y en Éxodo 20, versículos 2 y 3 dice, yo soy Adonai tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. O también no blasfemar el nombre de Adonai, santificar su nombre, no profanar su nombre, creer que Adonai es uno, amarlo con todo tu corazón, temerle con reverencia, con miedo, no tentarlo, seguir sus caminos, hacer lo que pues él dice. Y otros cercanos a la ley que son como orar al anciano, aprender la Torah y enseñarla, como en Devarim capítulo 6, versículo 7, juntarse con quien conoce de Elohim, no añadir y no quitar a la Torah. Devarim 31, 19 dice, por lo tanto, escribe este canto para ustedes mismos y enséñalo a los hijos de Israel. Haz que ellos lo aprendan de memoria para que este canto puede ser mi testigo contra los hijos de Israel. Los tzitziot, levantarnos y acostarnos hablando de la Torah, dar gracias por la comida, por ejemplo, en Devarim 8:10 dice, así que comerán y estarán satisfechos y bendecirán a Adonai su Elohim por la tierra buena que él les ha dado. También el amor hacia los hermanos. Ama a tu hermano que está contigo. No atentar a la vida de tu prójimo. No lo engañas, no lo difamas. No guardes rencor. No permitas que tu hermano cometa un pecado. Estos son, están también los tratos entre los gentiles, cómo tratar a los gentiles, cómo actuar en los matrimonios, las fiestas solemnes, las relaciones sexuales. Y pues después hay también bastante mitzvot que hablan de los sacerdotes, de los sacrificios, y estos son como alrededor de 100. Y de estos 613 mitzvot, casi la mitad son para el Mikdash, para el templo. Por esto hay que empezar a ver cuál mandamiento tenemos que guardar, dónde podemos encontrarlo y decir qué mandamiento sí y qué otro pues no aplica. ¿Dónde podemos encontrar qué mandamiento está todavía y cuál no? Porque uno puede decir, pues ya no son todos. Pues sí, pero ¿por qué? Porque está escrito en el Brit Hadashah. Elohim ya lo había revelado esto antes de que pues, los judíos lo dijeran. Y esto lo vemos ¿dónde, amada Esme? ¿Dónde lo podemos leer? En Hebreos 9, del 11 al 14. Dice, pero el Mashiach que ha venido se ha convertido en el Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo y entró en el grande y perfecto Mishkan, que fue no hecho por manos de hombres, pues no de este mundo creado, pues no es de este mundo creado. Y no entró por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez en lugar Kadosh Kedoshim y obtuvo para nosotros la redención eterna. Porque si la sangre, bueno, voy a seguir leyendo un poquito más, porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja, esparcidos sobre los impuros, los santifica para purificación de su carne, ¿cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha,
como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. En la época de Shaul, de Pablo, todavía existía el templo. Entonces, pues, ¿de qué cosa comentaba Shaul en Hebreos 9:11? Quiere decir que va a llegar el tiempo en el que el Midrash, el sacerdocio, el Cohen y el sacrificio que ya se hizo una vez y para siempre, pues no se hará más. ¿Por qué? Porque esto es por medio de Yeshua HaMashiach. En ese tiempo, de hecho, pues está pasando eso. Sin embargo, ahora vemos que hay preparaciones para un tercer templo. Un templo que pues también se le llama humanista, ¿no? Eso también da ya que pensar. Los sacrificios que ahí se planean hacer no son pues ya más necesarios porque Yeshua ya ha venido. Yeshua ya nos mostró cómo podemos ser por medio de él, ¿no? Salvos. En Hebreos 10, del 11 al 18, dice, porque cada Cohen Gadol que separaba y ministraba todos los días ofrecía los mismos sacrificios, que nunca fueron capaces de limpiar sus pecados. Pero este Cohen Gadol, Yeshua, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se estableció como la diestra de Adonai para siempre. Desde entonces espera hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados por él. Y el Ruach también nos da testimonio, diciendo, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Adonai. Pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Algunos de ustedes no los tienen en la pantalla, pero yo estoy leyendo todos. Y no recordaré, en el 17 dice, y no recordaré más sus pecados y sus transgresiones de la Torah. Porque donde hay perdón de pecados, ya no es requerido más sacrificios por los pecados. Bueno, el Eterno va poniendo su Torah en nuestro corazón y su enseñanza la pone en nosotros. Nosotros entendemos quién es Él a través de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque pues es la forma de ser de Él. Pero es importante que sepamos que Él nos perdonó y nuestros pecados no los va a recordar. No los va a recordar por causa de la sangre, por causa del sacrificio, por causa de la venida de Yeshua. Pero son las dos cosas. Entonces, no se trata de que Él ya nos perdonó y ya no tenemos que guardar la Torah. No, o sea, se trata, sino que entendamos que todos los mandamientos que tienen que ver con la sangre, con sacerdotes y midrash, ya no se necesitan. Eso tenemos que entender, tenemos que recordar en todo momento. Ay, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, ok. Sí, en Hebreos 10, del 19 al 24, igual voy a leerlos todos, pero en pantalla está el 19 al 21, que están más allegados a esto. Dice, tenemos, por lo tanto, hermanos míos, confianza para entrar al lugar Makom Kadosh, a través de la sangre de Yeshua. Entrada que él inauguró, que él abrió para nosotros como camino nuevo a vivo y vivo a través del parojet, del velo, que es su carne. Y tenemos al gran Cohen, al Cohen Gadol, no levítico, sobre la casa de Adonai. Por lo tanto, acerquémonos con un corazón firme, teniendo plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Él limpió nuestros corazones de pecado con su sangre, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya nuestra conciencia está libre de culpa.
y perseveremos en la confesión de nuestra esperanza y no nos desviemos, porque el que nos ha hecho la promesa es digno de confianza. Que cada uno anime al otro para estimularnos al amor y a las buenas obras, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas como es la costumbre de algunos, sino alentándonos el uno al otro, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Aquí nos está recordando la Torah, está recordando la Torah completamente. Está diciendo solamente, exhortándonos a hacer lo que está escrito en los mandamientos. Quizás no está diciendo, no permitas que si ves que tu hermano peca, o sea, exhórtalo, no dejes que peque, no le hagas compañía en el pecado. No dice eso, pero está diciendo, aléntense unos a otros y acérquense unos a otros, ¿no? Entonces, sigue en el 26. Porque si alguien peca intencionalmente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que pueda sacrificarse por los pecados, sino un terrible juicio de fuego ardiente que devorará a los adversarios. Porque si el que transgredió la Torah de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin piedad, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerán los que pisotean el Ben Elohim, el Hijo de Elohim, y tratan como algo común la sangre del pacto con la cual fueron santificados, e insultan al Ruach de Geset, de Elohim, que ha bajado hacia ellos? Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y después dijo, Adonai juzgará a su pueblo. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim viviente. Él ya hizo todo para que podamos llegar a Él. Él ya rompió esa barrera. Y nosotros tenemos que entenderlo, que tenemos que entender que ya se cumplió mucho. Pero sin embargo nos toca a nosotros también una parte para cumplir. Creemos que ya lo tenemos muchas veces antes, quizás ya no estamos aquí, los que estamos aquí no creen, o los que van a ver el video, no creemos así, quizás, pero a lo mejor algún día lo creímos, que ya no nos tocaba hacer casi nada, que ya era gratis, ¿no? Antes así como que nos ponían este papel que decía, la salvación es gratis, pero no es así, nos cuesta la vida entera, porque tenemos que vivirla. El cumplimiento de toda la Torah, ya sabemos de qué depende, de amar a Adonai y al prójimo. Recuerden esto siempre, cuando alguien nos dice los 2 mandamientos, ¿no? Porque todos dicen es que los 2 mandamientos que dijo Yeshua. Sí, amarás a Adonai con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta es la primera tabla. Ajá. Pero también está, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esta está en la segunda tabla. Y dentro de esos 10 mandamientos que tenía Moshe en las tablas, se ponían todos los mandamientos que hay en la Torah completa, porque era el resumen, y Yeshua no lo resumió en 2, pero no dijo, ya no vale todo esto. ¿Por qué? Porque nos estaba diciendo, ¿no? No podemos pensar que la Torah fue abolida y, y no podemos pensar, o sea, que pues ya él, o sea, él ya vino, más bien, él ya vino, él ya cumplió la Torah, pero no fue abolida, sino que la cumplió. Y ahora vino y nos dejó 2 mandamientos, pero nunca nos dijo, no cumplan todos los demás. ¿Por qué? Porque nos estaba dando solo un resumen. Y es importante comprenderlo y entenderlo. Entonces vamos a leer Matitya 22, del 37 al 40, que está en la pantalla. Dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este es el mayor y más importante mitzvah, mandamiento. Y un segundo similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mitzvot son el fundamento de toda la Torah y los profetas. Y aquí en este versículo 40
Lo dejó muy claro. Son el fundamento de toda la Torá y los profetas. Ajá. Nos está diciendo que tenemos que ver, son el fundamento, que allí empezamos. No nos está diciendo que ya no lo cumplamos. Nos está diciendo, empiecen por ahí, porque es el fundamento. Y bueno, amados, aquí vamos a terminar esta sesión y que haya sido de bendición para todos. Shalom, shalom.